Uno, estamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Lo promet... Gracias. Lo prometido es deuda. Quedamos el martes pasado que íbamos a continuar esta tarde del día 19 de mayo del 2020 con la doctora Elisa Velázquez. La doctora Elisa Velázquez es licenciada en filosofía, es maestra en teoría psicoanalítica y doctora en filosofía. Ella es docente e investigador en la UNAM, en la UAM, ha estado también en el ICEM en Toluca y en otras instituciones. Es autora, tenemos el privilegio de contar con ella como autora en Castellanos Editores y estamos conversando sobre un tema muy importante, un tema relevante, que es el personaje de Lilith en la antigüedad. Lilith es el nombre también de uno de los libros de la doctora Elisa Velázquez, que se llama Lilith, nombre prohibido, lo erótico de lo siniestro. Y la vez pasada, el martes pasado, conversamos sobre este asunto y la doctora Elisa Velázquez nos hizo un recorrido del personaje mítico de Lilith, desde dónde surge, de las culturas de la media luna fértil y cómo se ha ido permeando en las posteriores culturas en Occidente y hasta nuestros días se ha asentado también en la interpretación, en el trabajo psicoanalítico. Y esta tarde la doctora Elisa Velázquez, vamos a continuar con ella en esta conversación. Nos habíamos quedado, doctora, ¿en dónde? Tiene usted la palabra. Hola, ¿cómo están a todos? Hace 8 días hablábamos acerca del origen de Lilith, de aquel mito de procedencia, mito hebreo, donde escribe la letra de una mujer que busca la libertad y que se opone a las cadenas de opresión de Adán. Más o menos por ahí empezamos a trabajar este asunto. ¿Cómo no? Y hoy quisiera referirme a la conquista del cuerpo femenino. Correcto. De cada mujer tiene que hacer un trabajo profundo e intenso, recuperando su cuerpo en el sentido tanto literal como simbólico, y recuperar también su sexualidad. El asunto de la sexualidad ha sido manejado de distintos modos, pero en realidad lo que entendemos por sexualidad es esa capacidad, en este caso de la mujer, de encontrarse consigo misma y con su placer. El tema del placer es un asunto nodal que le atañe a las teorías del género y al psicoanálisis. Correcto. Sí, porque fíjese, ¿cómo podemos hacer unas políticas públicas de no violencia para las mujeres sin escuchar a las mujeres de viva voz desde su vida cotidiana, desde su deseo y desde sus sueños? ¿Cómo le hacemos? Como Si no le sujetos, hacemos, sí, claro, si no le como hacemos sujetos de de la esa historia. manera, así es, ¿cómo escribir al sujeto en la historia, al sujeto femenino?
¿Cómo? Esa es una pregunta que yo me hago. Las mujeres no podemos ser sujetos, no podemos ser sujetos mientras estemos supeditadas al otro. Mientras sobre todo no, al atrapamiento patriarcal, ¿verdad? así es, al otro que determina nuestras formas de vida íntimas, subjetivas y cotidianas, ¿no? Así es. Y me parece que las culturas patriarcales, no sé si iría por ahí el asunto, que probablemente se ensancharon con el desarrollo de la agricultura y de la acumulación de bienes. Eh, Desde ahí parece que podría, o desde antes, este ocultamiento, este sometimiento del lo femenino. Sí, Me sí, parece que por ahí podríamos rascar también, ¿verdad? sí, es un problema, efectivamente, como dice, acerca del sometimiento femenino. Y esto incluye el sometimiento del cuerpo. Los cuerpos, como explica en algún texto Michel Foucault, los cuerpos se someten por un micropoder. Están sujetos a un micropoder. Y entonces son vigilados, son distribuidos y son castigados. Como Entonces, objetos, ¿verdad? sí, sí. Como O sea, propiedad privada. es que mientras las mujeres no entren a la dimensión de ser personas, es decir, sí, somos habitantes, somos ciudadanas, lo que quieran, pero la construcción de la persona empieza desde rescatar la dignidad del cuerpo y de la sexualidad, apropiándonos cada una de esas cosas. Es un trabajo de cada una. Y yo creo que ahora recordando a Lilith, Lilith hace un trabajo de recuperar su persona. No quiere ser solo la mujer de Adán, quiere ser Lilith, la que disfruta de su propio placer. Y no me refiero al placer sexual, me refiero al placer de ser persona, incluyendo la libertad. Creo que Lilith trabaja mucho por ser libre y trabaja mucho por ser una mujer digna que, a pesar de que ha sido llamada mujer del mal, que finalmente eso es parte de la moral de la cultura patriarcal, Lilith quiere ser ella. Y fíjese, Carlos, que este punto me llama mucho analizar cómo estas mujeres y todas las que estamos en este momento enclaustradas en nuestra casa por motivo de la pandemia, la pregunta sería, ¿somos nosotras o somos un discurso? Porque si somos un discurso, también hay una imposición de un deber ser. ¿Cómo no? Y esa mujer del deber ser se vuelve madre, se vuelve esposa, se vuelve enfermera, psicóloga, terapeuta, astronauta, lo que sea. O sea, Pero está es ella, revestida de esos roles. pues es un discurso patriarcal. Entonces, cuando se dice es que la mujer es, no sé, es grandiosa porque hace A, B, C, D. Sí, pero mi pregunta es, ¿cuándo la mujer está con ella? ¿Cuándo hace un espacio para preguntarse por sí misma qué desea
y qué proyecta. Y esto tiene que ver con la explicación que da Simone de Beauvoir en El segundo sexo. La mujer tiene que encontrarse a sí misma, porque las mujeres nos encontramos con todos, ahora en esta etapa. Estamos con la familia, con los hijos, etcétera. Pero ¿en qué momento las mujeres estamos con nosotras? Por eso planteaba yo la primera premisa, que era: la mujer tiene que rescatar su cuerpo, su sexualidad, y yo digo una cosa más, su subjetividad. Tiene que comprender su subjetividad. O sea, su mundo interior. Sí. Sí, es que yo escucho muchos discursos acerca de las mujeres, pero no escucho a las mujeres, que es muy ¿Podría diferente. explicar un poco este punto? Porque me parece especialmente relevante. Sí, o sea, en los discursos van y vienen, nos atraviesan. Y he dicho, hay discursos acerca de las mujeres, pero no escucho el lenguaje de las mujeres. O sea, que ellas mismas, por sí mismas, se expresen. Hablen, Hablen. piensen, sobre todo que construyan espacios para sí mismas dentro del mismo hogar. No hay ningún desafío, ningún desacato encontrando un espacio para sí misma, como lo hizo Lilith. ¿Y cómo se imagina ese espacio? No es un espacio muy imaginado, más bien es muy tangible. Es un lugar donde yo digo, yo soy y yo quiero ser. Pero fíjese que desde la época en que las brujas fueron perseguidas en el medievo, a las mujeres se les quitó la oportunidad de pensar en sí mismas. No De quisiera pensar, hablar, perdón. de pensar y de ser. Sí, no podrían. La mujer bruja no tenía oportunidad de decir, a ver, yo soy yo y yo quiero ser a futuro. Cuando lo hacían, justamente por eso eran calificadas de brujas y justo por eso iban a la hoguera, ¿no? Quizá Sí, cierto. Sí. por atender a su propia subjetividad, que incluía sus tareas irreverentes para el poder patriarcal, tales como ser curanderas, como ser alquimistas y filósofas, ¿no? Sí, me hace acordarme de Hipatia. Así es, Hipatia famosa. ¿Y qué me dice usted de Diotima? Diotima, la maestra de Sócrates, que fue la primera que le enseñó a Sócrates a pensar sobre el amor. ¿Qué cosa? ¿Qué es el amor?, decía Diotima. Y le explicaba todas las travesuras que hacía Eros. Sí. Y Sócrates aprendía muy bien de Diotima. Entonces, si nos vamos al mundo griego, pues está Diotima, está Hipatia y otras muchas mujeres que han tenido la osadía de pensar en sí mismas y salir del esquema patriarcal. O sea, sí se puede. Sí, sí se puede. Claro que se puede, pero me parece que históricamente el precio que han pagado ha sido muy alto. Sí, la hoguera, La la hoguera. exclusión, calificadas de apóstatas,
¿no? De herejes. Mm. Después de locas, ya para el siglo XIX, a las que se les ocurrían cosas, pues eran locas. Y como cuenta Foucault, se habilitaba una barca, se subía a la loca y se le mandaba por el océano a que encontrara la cordura. Ujú. ¿Sí? Una especie de asilo. Sí, como hoy tenemos los psiquiátricos. Los Exactamente. psiquiátricos están llenos de mujeres que quizás tuvieron un encuentro consigo mismas. Que se atrevieron al derecho ontológico. Sí, mientras desafíes el poder patriarcal mediante un discurso de imposición que no obedezcas, entonces eres una de esas mujeres que he mencionado. Uh-huh. En el libro me parece que usted aterriza en la defensa de la dignidad de las mujeres mediante una ética de la diferencia sexual. Sí. Uh-huh. ¿Cómo es esto? La ética de la diferencia sexual es la última parte del libro de Lilith. Y en ella lo que yo sostengo es que la diferencia sexual no es ni un pecado, ni una irreverencia, ni una naturaleza de esencia. Simplemente es una situación ontológica. Y eso quiere decir que las mujeres, desde nuestra diferencia, podemos encontrar el placer y la felicidad, así aristotélicamente hablando. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Tengo un párrafo, quisiera compartirlo. Por supuesto. La ética de la diferencia sexual es la posibilidad de las mujeres de comprender y alcanzar el placer femenino que tiene que liberarse de su histórica represión en las estructuras patriarcales. O sea, liberar el placer femenino. Yo creo que las mujeres no hemos aprendido a disfrutar de nuestro placer femenino. Las mujeres vivimos en un régimen indicador de absoluta obediencia a un deber ser que se construyó en el mundo patriarcal. ¿Sí? Por ejemplo, uh-huh. los roles están señalados. Sí. Madre, esposa, maestra, Cuidadora. enfermera, cuidadora, escucha del hombre que llega a contar sus penas. Uh-huh. En fin, es lo que Graciela Hierro dice, la mujer es para el otro. Uh-huh. ¿Sí? Y ese es un modo de secuestrar el propio placer, de dejar que nos secuestren nuestro placer. Porque yo insisto, no hay ni tiempo ni espacio para cada una de nosotras. Y no es que, perdón, y no es que no esté inventado. Sí hay tal espacio. Solamente se trata de tomarlo y ejercerlo. Claro. Estaba yo pensando en el arquetipo de Adán. Adán sí. Como arquetipo, pues que en primer lugar con Lilith la rechaza porque ella tiene pretensiones de igualdad. Sí. Y luego usted mencionaba a la segunda Eva, a la Eva perdida, que la rechaza
porque era muy linda, pero no le gustó. Aparece un Sí, Adán como caprichoso. sí, Y luego tenemos a la otra Eva, que son otros roles los que juega. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con el Adán arquetípico de que en esta figura aparece como un ser eh, entre caprichoso y como incapaz de cuidar de sí mismo? sí, por supuesto, pero también yo quiero añadir un elemento más. Adán es caprichoso, pero es poderoso. Tiene Pero no poder. es autónomo. No, pero tiene poder. Un poder que le da a su padre y que él ejerce contra la mujer que es Lilith. Ujú, Desde ujú. luego que se trata de un hombre incapaz de cuidarse a sí mismo y de buscar la libertad del ser desde su peculio, desde sus capacidades. No lo hace. Necesita una mujer. La prueba es que en los mitos él le dice, padre, necesito una compañera. La pregunta sería, ¿para qué? Tú vives perfectamente en el paraíso, no necesitas a nadie. Y él Ujú. dice, no, yo necesito una compañera. Por eso Dios, con mucho amor, le hace a una mujer para que lo acompañe. El problema está en que Lilith no está dispuesta a acompañarlo, porque ella Claro, quiere trabajar por su libertad. claro. Fíjese que le quiero leer aquí una pregunta que nos hace Fer Esparza y nos dice ella, entonces, ¿el sometimiento lo fomenta la religión Sí, y yo creo que también el neoliberalismo y el y capitalismo, y la no, cultura en general, ¿no? sí, sí, o Es sea, decir, no, no es, como los mecanismos ideológicos. sí, no es un problema de la religión No, no cristiana. lo es. No, no lo es. O, si vemos el Islam, pues, ¿qué podemos decir, verdad? Exacto. Sí, si vemos el judaísmo, ¿qué platicamos? Entonces, no es un tema que De quede religión. atorado en la religión, no. No, es de cultura. Sí, y es de significados. Sí, Yo claro. me atrevo a decir que se trata de discursos con alta carga de significaciones de opresión. Eso La es el pre- patriarcado. claro, pero lo patriarcal, ¿por qué ha necesitado estos mecanismos de sometimiento? Bueno, los mecanismos sí, pero ¿por qué el sometimiento? ¿Por Pues, incapaz? ¿Por qué? no, yo creo que el patriarcado ha sido muy capaz para establecer las piezas de un ajedrez. Ujú, Entonces, por eso hablaba yo del poder. El patriarcado tiene poder de sometimiento y en este caso a las mujeres, porque las mujeres tienen que ser acompañantes, tienen que ser cuidadoras y tienen que ser serviciales. ujú, Si no sirven en ese sentido del servicio, no son útiles. ujú. En este momento contemporáneo que vivimos, las mujeres somos muy útiles para resolver crisis, pero cuando el patriarcado dice las mujeres son maravillosas porque han logrado X, esa es una forma de imposición de un discurso. Claro, como esta figura de la madre abnegada, ¿no? Así es,
La madre tiene que ser abnegada porque sin sus hijos ella se derrumba. No tiene vida propia. No, no, no. Pero se lo ha impuesto el patriarcado. Claro, es un discurso patriarcal. Si se han hecho estudios, se han hecho opiniones, encuestas, lo que usted quiera, metodológicamente, y la pregunta es, ¿las mujeres tienen que ser madres? El discurso dice que sí, pero las mujeres empiezan a contestar que no. Exacto. Y cuando dicen que no, entonces son unas horrendas feministas. Sí, sí, ese es el calificativo. Claro, cuando el problema es ontológico, en el sentido de quién soy yo y por qué tengo que ser madre. ¿Sí? Sí. La teoría de las esencias está más que invalidada. A través de los estudios de género hemos visto esto. ¿Cómo no? Sí, ser madre no es una esencia. No, no lo es. No. Es una elección. Y una elección de libertad donde la mujer dice yo quiero ser madre o no quiero ser madre. Aquí hay una pregunta que me gustaría que se la pudiera comentar a Miguel Serpas. Miguel nos pone aquí, ¿no será que el patriarcado buscaba un equilibrio emocional, equilibrio que se ha destacado como diferencial? Bueno, no sé, el patriarcado puede ser muchas cosas, pero es una estructura histórica que impone desde el poder una mirada y una forma de ser de las mujeres. Por eso yo digo, desafiar el patriarcado podría ser empezar a derrumbar, a hacer moronitas, pedacitos, fracturando la estructura, que es enorme y fuertísima, pero desde esa marginalidad donde estamos las mujeres preguntando, trabajando sobre nuestras conciencias y recuperando nuestros cuerpos. Porque los cuerpos no son para concebir y abortar. No. El cuerpo es una fuente de placer que se conecta con la realidad y con los otros, pero desde un eje que se moviliza para establecer vínculos con otros. Mientras la mujer haya perdido el sentido del propio placer, entonces una mujer cosificada, alienada. Y del placer de vivir, ¿no? Claro, al servicio del patriarcado, incondicional, que además dice, ¿cuál es el problema? Yo estoy muy feliz asumiendo los roles del patriarcado, no tengo problema. Exactamente. Quisiera leerle lo que nos escribe Lucy Mata. Dice, no sé si creo que no lo pone como pregunta, dice, porque ser madre no significa deshacerse, cambiarlo todo, no significa perder las relaciones propias, significa estar en el cuerpo con certeza y orgullo. Pero yo le diría a Lucía Mata, no sé qué piensa usted, que ser madre no agota la realidad del ser mujer. Quizá Lucy Mata refiere la importancia también del cuerpo y del ser mujer en sí misma, independientemente de ser madre. Creo que así interpreto un poco la pregunta, ¿no? Sí, puede ser, sí, cómo no. Sí, sí. Entonces, como le digo, Lilith hizo todo un trabajo de búsqueda de sí misma. Y por esa razón le llamaron demonia. Demonia.
Ya sabe que el tiempo aquí es un factor extraño, pero ¿qué nos importa el tiempo? Tenemos mucha vida por delante. En Lilith, como arquetipo, en el psicoanálisis, ¿cómo se cuela? ¿Qué papel juega? Bueno, en el libro lo que yo escribo es un concepto que se llama el rasgo unario. Es un concepto técnico que proviene de Freud y de Lacan. Ujú. Este rasgo unario es como una marca, y la marca la podríamos comprender como un significado en la memoria de todos los tiempos, a través de las generaciones. Por esa razón, la mujer es rebelde, como fue Lilith, o como lo es. Y se trata de una rebeldía de construcción para sí misma. Ese es un rasgo unario. Por eso dije la última vez que hablamos, todas somos Lilith y todas llevamos esta parte de Lilith internamente. Insisto, no es una esencia, se trata de un rasgo unario. Hay un comentario aquí de Araceli Carvajal que me gustaría que se lo pudiera comentar. Es desafiante, Araceli, dice, pero entonces la libertad no es un estado, es una lucha constante por derribar los muros del patriarcado. Lo dice Estoy de como acuerdo, pregunta. Ujú. estoy totalmente de acuerdo. La libertad es una lucha de todos los días, buscando liberarse de las cadenas de la opresión patriarcal. ¿De qué manera? A través de implantar nuevos discursos sobre los discursos de opresión. Correcto. Y María Leonardo Aguilar comenta, la idea de que somos capaces de sentir placer de nuestros logros y de explorar los puntos que nos llevan al placer sexual no es aceptada. ¿No es aceptada? Sí, Ah, eso sí, claro. Claro, claro. Es algo que naturalmente un discurso de imposición estructurado en una cultura y que además se manifiesta por la educación, se manifiesta por la religión, se manifiesta por la política, independientemente de quién esté en turno. Ujú. Entonces, cuando la mujer toma su cuerpo, su sexualidad y su libertad, a eso se le llama ser bruja, loca, hereje, Ujú. Y creo naturalmente. que, y creo que Elsa Azucena Alfaro suscribe lo que usted acaba de decir, porque escribe, incluso la libertad y la soledad es un placer para las mujeres demoníacas como Lilith. Sí, a Lilith le encantaba la soledad porque ella imaginaba de qué manera podría amar. Hay una parte muy bonita en el libro que es la historia de amor de Lilith. Lilith amaba a su padre, o sea, Dios. Nunca amó a Adán. Adán fue impuesta a ella como compañera, pero la verdad, ella como hija amaba a su padre y le dolió mucho que su padre la expulsara y la condenara, la castigara a no tener su nombre, a no ser pronunciado. La prueba es que en las Santas Escrituras no está Lilith, solo está referida como metáfora en el Isaías. Ujú. Entonces, cuando Lilith se da cuenta del castigo, sufre. Y entonces vemos a una Lilith humana y a la par a un Dios humano, porque también él sufre por su hija.
Perfecto. Una última cosa que ya usted en la sesión pasada lo explicaba, pero aquí Chema Esparza nos pregunta o le pregunta, ¿de dónde sale Lilith? Lilith sale Como redondeo. en los mitos hebreos, hemos estado rastreando su Babilónicos. existencia, y Lilith es creada de polvo e inmundicia, a diferencia de Adán, que es hecho con polvo de estrellas y adornado con esmeraldas, perlas y zafiros. Si Lilith es de polvo, inmundicia y de lodo, y Adán de las características que he dicho, ¿de qué estamos hablando? De desigualdad. Claro. Y La mujer, pregunta, sí, Chema dice, perdón, bueno, entonces es un mito. Pues sí, es un arquetipo, sí, ¿no? sí, estamos hablando de los mitos hebreos. De hecho, el texto de Lilith proviene y se fundamenta en los mitos. No estamos hablando de la ciencia del siglo XIX y XX. Ni del positivismo lógico. No, no, no. Claro. Una cosa que yo no mencioné al principio y que me gustaría que usted pudiera abundar en esto es que se me pasó a decir que usted trabaja como psicoanalista en Privada. consulta privada. ¿Podría un poco hablar de esto a nuestros seguidores? Sí, claro. Mire, a todos los que nos hacen favor de escucharnos, les puedo comentar que mi trabajo de investigadora en estos temas se conjuga perfectamente con mi trabajo analítico, y yo ejerzo la profesión de psicoanalista desde hace muchos años, y pues el encuadre es freudiano, con el fin de recuperar la memoria, los recuerdos, los sueños, con material onírico que nos ayuda mucho en la interpretación terapéutica con las personas que así lo necesitan o lo demandan. Entonces, sí, yo soy psicoanalista, y por esa razón los invito a que, si quisieran tener la experiencia de un enfoque psicoanalítico en su vida y de un trabajo psicoterapéutico, pues estoy a sus órdenes en mi página de Facebook, Elisa Velázquez, ¿sí? Y mi número telefónico es 55 27 24 36 40. Perfecto. Ahí ya tienen, ya está escrito aquí en los comentarios su face y su número de teléfono. Solo que Elsa Azucena Alfaro nos dice que hay más Evas. Y Miguel Serpa dice, la rebeldía no soluciona nada. Pero Bueno, me parece que la transformación de la cosmovisión empieza por la rebeldía, es decir, la rebeldía entendida como como, esta, como transgresión. sí, como transgresión, pero que tenemos derecho los humanos, y es, yo diría que un derecho ontológico, a ser felices Y a disentir y a también. disentir, y a ser felices como lo entiende Aristóteles. Esta forma de saber qué hacer, tanto en el gozo como en, el, en situaciones no agraciadas. Sí, Y bueno, finalmente aquí está la portada del libro, Lilith, nombre prohibido. A ver, que se enfoque.
Lo erótico de lo siniestro, publicado por Castellanos Editores. Aquí está el sello y la autora es la doctora Elisabetta Velázquez Rodríguez. Si alguien quiere adquirir el libro, puede escribirme personalmente. Soy Carlos Castellanos, director de Castellanos Editores, y mi WhatsApp es el 55 1232 98 58, y por correo o por algún medio lo podemos hacer llegar eh, hasta su domicilio. Doctora, pues muchas gracias. ¿Algo que quisiera usted decir ya al final de esto? Sí, tenemos más textos de qué platicar, otros títulos que están con usted y Sí, que refieren generalmente el problema de la libertad ontológica, tanto en las mujeres como en las sociedades, ¿no? correcto, sí. La libertad en la educación en Flores Magón y tal, que está en proceso y pronto estaremos aquí comentándolo para todos Sí, nuestros amigos. Una última cosa, dice Miguel Serpas, nos dice: ustedes mismas se están llamando rebeldes. Y Lucía Mata contesta: la colectividad ejerce presión sobre la mujer para que sea una santa, entre comillas. Y nos dice Elsa Azucena: yo soy académica y me defiendo con el conocimiento, y eso es rebeldía para el patriarcado. En fin, aquí están nuestros amigos escribiendo y escribiendo y escribiendo, indicador de que su proposición de Lilith ha sido muy, muy importante y que ha tenido interés para todos nuestras amigas y amigos que nos acompañan. Muchas gracias. Estaremos pronto de nuevo, doctora Elisa Velázquez, por aquí. yo creo que sí, muchas gracias, y a todos los que nos acompañaron, estamos en la línea de seguir analizando. ¿Cómo Hasta no? pronto. Hasta pronto. Buena tarde para todos y todas. Gracias.